Bendiciones para todos. Empecemos con la oración esta clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ponemos en las manos de la Virgen nuestras clases de Biblia. Le pedimos a la Virgen que nos guíe para que no solamente leamos la Biblia, sino que hagamos vida la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Poco a poco estamos explicando lo básico que debemos saber sobre la Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos un texto bíblico, nos encontramos con un lenguaje, es el lenguaje bíblico, que nos lleva a los géneros literarios. Son varios los géneros literarios: género simbólico, género legislativo, género poético o lírico, género profético, género histórico, género sapiencial, género epistolar, género apocalíptico, entre otros. El género literario es muy importante. No es lo mismo un género simbólico que un género histórico. Pero aparte del lenguaje está la historia. Hay que ubicarnos en el contexto histórico. El texto nos remite a un acontecimiento histórico. El libro mismo se ubica en un tiempo determinado, y por eso es importante saber que hay etapas en la historia de la salvación. La Biblia nos relata una historia de salvación y hay etapas: los patriarcas, el éxodo, los jueces, la monarquía, el exilio, la dominación persa, la dominación babilónica, la plenitud de los tiempos que viene con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detenernos en las etapas porque no hay apuro en el estudio de la Biblia. Debemos tener apuro para irnos al cielo, pero para el estudio de la Biblia no debe haber ningún tipo de apuro. Hay que ir con calma y paz. Estamos ya en la 7ª clase y les dejé una tarea. Ahora juntos vamos a hacer la tarea porque hay que retener las ideas. ¿Cómo hacer una tabla sobre la historia de la salvación? La historia de la salvación tiene etapas, ya las hemos visto. Y es muy importante para poder ubicarnos en la Biblia, hacer una tabla sobre la historia de la salvación. Hay que colocar las etapas con los años aproximados, los personajes más importantes, los libros que describen esa época y los acontecimientos relevantes. Entonces, en esa tabla que ustedes seguramente han hecho o van a hacer, hay que colocar la etapa, los años aproximados, los personajes más relevantes, los libros que describen esa época y los acontecimientos que son más importantes. La Biblia relata acontecimientos. Hay acontecimientos que son más importantes que otros. El acontecimiento culmen de la Biblia es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el punto culmen de la historia de la salvación. El ya no ya. Es lo que se llama el misterio pascual. La muerte de Jesús en la cruz y su gloriosa resurrección. Comencemos por
la primera etapa, los patriarcas. El periodo va de 1850 al 1250 a.C. ¿Qué personajes tenemos en la época de los patriarcas? Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Ahí tenemos el origen de las 12 tribus de Israel, y de la tribu de Judá se espera un Salvador. Esto es importante. De la tribu de Judá se espera un Salvador. De hecho, a Jesús se le llama el León de Judá. ¿Qué libros relatan la vida de los patriarcas? El Génesis. Entonces aquí tenemos la etapa, el periodo, los personajes, los libros que están relatando esta etapa. Y además es muy importante, dentro de cada etapa, los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos tenemos en la etapa de los patriarcas? La promesa a Abraham, Génesis 15, Dios hace una promesa doble. Dios le promete a Abraham una tierra y una descendencia numerosa. Tenemos la alianza con Abraham, Génesis 17, y el anuncio del Mesías, Génesis 49, 9 al 10. Tenemos 3 acontecimientos importantes en la época de los patriarcas. La promesa a Abraham, que es doble, repito. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Una promesa doble. Dios es generoso. Dios le promete a Abraham una tierra y una descendencia numerosa. Viene la alianza con Abraham, Génesis 17, y viene el anuncio del Mesías. De la tribu de Judá va a venir el verdadero rey. Génesis 49, 9 al 10. De la tribu de Judá. Esto es importante, porque de la tribu de Judá vendrá David. Y como veremos, hay una profecía, la profecía de Natán, donde se anuncia que un descendiente de David será rey para siempre. A Jesús se le va a llamar el hijo de David. Y también, si leemos el Apocalipsis, se aplica a Jesús el título de el León de Judá. Por lo tanto, volvamos otra vez. La etapa de los patriarcas, de 1850 a 1250 a.C. Personajes: Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, y de la tribu de Judá se espera un Salvador. ¿Qué libros de la Biblia nos hablan de los patriarcas? Un libro que es el Génesis. ¿Qué acontecimientos tenemos en la etapa de los patriarcas? La promesa a Abraham, Génesis 15, la alianza con Abraham, Génesis 17, y el anuncio del Mesías, Génesis 49, 9 al 10. Vamos con la segunda etapa, el Éxodo. El Éxodo va de 1250 a 1210 a.C. Son 40 años. ¿Cuántos años estuvo Israel caminando por el desierto? 40 años. Acuérdense de la cuaresma. Es un caminar de 40 días, en el caso de la cuaresma, que recuerda los 40 años que estuvo Israel en el desierto. ¿Qué personajes tenemos en el Éxodo? Moisés, Aarón y Josué. ¿Qué libros nos hablan de esta etapa? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el Éxodo va de 1250 a 1210 a.C. Personajes del Éxodo: Moisés, el más importante, Aarón, el hermano de Moisés, y Josué, quien
va a continuar la misión de Moisés. ¿Qué libros? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos tenemos en el Éxodo? 3 acontecimientos son importantes. La Pascua, el paso de Israel, pasan el Mar Rojo gracias a la intervención de Dios. La alianza en el Sinaí, Éxodo 19. Dios hace alianza con un pueblo. A partir del Sinaí tenemos un pueblo. Y Dios ama tanto a ese pueblo que le da el decálogo, la ley, la Torá. Éxodo 20, Deuteronomio 5, 6 al 21. Entonces, en la etapa del Éxodo tenemos la Pascua, el paso del Mar Rojo y la celebración de la Pascua. Y tenemos en el Éxodo la alianza en el Sinaí. Muy importante. Lean Éxodo 19. Dios forja un pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Y Dios quiere que su pueblo viva correctamente, por eso les da el decálogo, la ley. Qué importante es respetar la santa ley de Dios. El decálogo no ha pasado de moda. Lean Éxodo 20 y Deuteronomio 5, 6 al 21. Hay 2 textos, 2 libros de la Biblia que presentan el decálogo. Entonces, volvemos otra vez. La etapa, el Éxodo. El periodo de 1250 a 1210 a.C. Los personajes, Moisés, Aarón, Josué. Los libros que me llevan a esta etapa, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los acontecimientos más importantes, la Pascua, la alianza en el Sinaí y el Decálogo. No estoy poniendo todititos los acontecimientos, ustedes tienen que leer la Biblia. Vamos con la tercera etapa. Jueces. Que va de 1210 a 1030 a.C. ¿Qué personajes tenemos? Varios. Josué, quien lidera al pueblo de Israel para que crucen el Jordán y tomen posesión de la tierra prometida. Y tenemos varios jueces, Oniel, Ehud, Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Quizás les suena bastante Sansón, que por enamorarse de Dalila, perdió su fuerza, contó su secreto. ¿Qué libros me conectan con esta etapa? Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel. Estos libros están orientándome a esta etapa, la etapa de los jueces. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel. ¿Qué personajes aquí les suenan más? Seguramente Josué, seguramente Sansón y Samuel, pero que sepan que han habido varios jueces. La historia de Gedeón es bonita, lean la Biblia, lean la historia de Gedeón, lean el libro de Jueces, el capítulo 3. ¿Qué acontecimientos podemos señalar en la etapa de los jueces? La renovación de la alianza en Siquén, el pueblo llega a la tierra prometida, tiene que luchar contra varios pueblos vecinos, que son pueblos idólatras, tiene que luchar contra los filisteos, contra los moabitas, contra los amalecitas, contra los pirañitas. No, mentira, eso es broma. Hay muchos pueblos idólatras que van a hacerle la guerra a los israelitas, pero Dios está con su pueblo y por eso los israelitas logran consolidarse en la tierra prometida.
Y además, otro acontecimiento es que el pueblo pide un rey. Lean 1 Samuel, capítulo 8. Y por lo tanto, a partir de la unción del primer rey, que es Saúl, ya no van a haber jueces, sino van a haber reyes. Entonces, aquí tenemos dos acontecimientos. La renovación de la alianza en Siquén, Josué 24. Lean Josué 24 como el pueblo ratifica su fidelidad a Dios. El pueblo dirá, vamos a servir a Yahvé. Y por otro lado, el pueblo pide un rey. Y tendrán el primer rey, que es Saúl. Recordemos entonces esta etapa de los jueces, que va de 1210 a 1030 a.C. Los personajes son Josué, los jueces, entre ellos Oniel, Ehud, Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. ¿Qué libros me llevan a esta etapa? La etapa de los jueces, Josué, Jueces, Ruth y Primera de Samuel. ¿Qué acontecimientos son importantes? La renovación de la alianza en Siquén, Josué 24 y el pueblo que pide un rey, Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a la siguiente etapa. Ya hemos visto la etapa de los patriarcas, hemos visto la etapa del Éxodo, hemos visto la etapa de los jueces. Ahora vamos con la etapa de la monarquía. Va de 1030 al 587 a.C. ¿Qué personajes tenemos? Tenemos a los reyes. Saúl, primer rey, pero el más importante, David, el hijo de David, Salomón. Luego viene la división del reino. Hay una división. Tenemos el reino del norte, cuyo primer rey será Jeroboam, y el reino del sur, que se queda con Roboam. ¿Qué libros me llevan a esta etapa? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Si ustedes quieren meterse en lo que significa la monarquía, ¿qué libros tienen que leer de la Biblia? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Tenemos aquí, fíjense, 6 libros de la Biblia que me llevan a conocer la monarquía. ¿Y qué acontecimientos son importantes en la monarquía? Tenemos la unción de David como rey. No se olviden que de David vendrá el Salvador, el Mesías. Al Mesías se le llama el hijo de David. Primera de Samuel 16 nos relata la unción de David. La profecía de Natán, muy importante. Lean segunda de Samuel 7, 1 al 17. Natán le dice a David que uno de sus descendientes será rey para siempre. Y aquí tengo que hablar de San José. San José era del linaje de David. Y cuando San José adoptó al niño Jesús, le pasó su linaje. San José es muy importante, tengan una gran devoción a San José. Y tenemos los anuncios del Mesías. Se anuncia que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, Isaías 11, 1 al 5 son textos mesiánicos que me llevan a la monarquía. Entonces, en la monarquía tenemos acontecimientos importantes, la unción de David, la profecía de Natán y los anuncios del Mesías. El Mesías va a venir de la descendencia de David. Recordemos, la monarquía va de 1030 al 587 a.C. También debemos señalar que en la monarquía aparecen profetas. Esto es importante. No solamente están los reyes. Tenemos profetas no escriteros,
escritores como Elías y Eliseo, y profetas escritores en el norte Amós y Oseas, y en el sur Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Estos personajes aparecen también en la monarquía, los profetas. ¿Y qué libros proféticos están conectados con la monarquía? Isaías 1, porque Isaías tiene 3 partes, ya lo veremos. Ahora simplemente menciono que la primera parte de Isaías conecta con la monarquía. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Oseas, Amós, y también el libro de Tobías está conectado con la monarquía. Esto es importante porque cuando nosotros leemos un libro, tenemos que meternos en el contexto histórico y conocer los personajes que están en esa etapa. Entonces, en la monarquía nos encontramos también con profetas no escritores, Elías y Eliseo, con profetas escritores, en el norte Amós y Oseas, en el sur Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Y tenemos libros que son proféticos y que nos llevan a la etapa de la monarquía. Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Oseas y Amós son libros proféticos. Tobías es un libro histórico. Esto es importante saber. Y aquí tenemos los acontecimientos, la unción de David, primera de Samuel 16, ya lo hemos visto, la profecía de Natán, segunda de Samuel 7, 1 al 17, y los anuncios del Mesías, Isaías 7:14, Isaías 11, 1 al 5. Entonces recordemos lo que significa la monarquía, vamos con calma, no hay apuro. La monarquía va de 1030 al 587 a.C. ¿Qué personajes tenemos? Reyes, Saúl, David, Salomón. Está la división del reino. Tenemos el reino del norte, primer rey Jeroboam, y el reino del sur tiene como rey a Roboam, primer rey del reino del sur, hijo de Salomón. ¿Qué libros me conectan con la monarquía? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Pero además de los reyes, tenemos a los profetas. En la monarquía tenemos a los profetas, tenemos a Elías y Eliseo, profetas no escritores, tenemos a profetas escritores en el reino del norte, Amós y Oseas, en el reino del sur, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. ¿Qué libros me llevan a la monarquía? ¿Qué libros proféticos? Isaías, la primera parte, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Oseas y Amós. Y también el libro histórico de Tobías. ¿Qué acontecimientos son importantes en la monarquía? Entre otros, la unción de David, la profecía de Natán y los anuncios del Mesías. Vamos con la siguiente etapa. Recordemos, hemos visto la etapa de los patriarcas, la etapa del Éxodo, la etapa de los jueces, la etapa de la monarquía. Vamos con la siguiente etapa. La monarquía va a caer y viene el exilio. Los babilonios el año 587 invaden Jerusalén y se llevan un buen porcentaje de judíos a Babilonia y empieza el exilio. El pueblo judío vive el exilio. Un buen porcentaje de judíos están en Babilonia, son 50 años. El periodo va del 587 al 537 a.C. ¿Qué personajes tenemos en el exilio? Tenemos a Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Y qué libros? La segunda parte de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías y Judith. Estos libros me llevan a la etapa del exilio.
¿Y qué acontecimientos hay en el exilio? Tenemos el anuncio de la nueva alianza, Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías anuncia una nueva alianza, una alianza que será ya definitiva. Tenemos el anuncio del siervo de Yahvé que espiará por su pueblo, Isaías 52 y 53, el capítulo 52 y el capítulo 53. Y tenemos los anuncios del Mesías pastor, Ezequiel 34, 23 al 24. Fíjense, tenemos 3 anuncios muy importantes. ¿Y en quién se va a cumplir estos 3 anuncios? En Jesucristo nuestro Señor. Tenemos el anuncio de la nueva alianza, Jeremías 31, 31 al 34. ¿Quién va a sellar la nueva y definitiva alianza? Cristo. Tenemos el anuncio del siervo de Yahvé que espiará por su pueblo. Se anuncia que vendrá el varón de dolores que espiará por los pecados de su pueblo. ¿Quién es el que ha espiado por los pecados de toda la humanidad? Cristo. Se anuncia la venida del Mesías pastor. Ezequiel 34, 23 al 24. ¿Quién es el buen pastor que da la vida por sus ovejas? Cristo. Fíjense cómo tenemos que entender el Antiguo Testamento con el principio cristológico. En Cristo se cumplen todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento. Recordemos entonces lo que significa el exilio. El exilio va del 587 al 537 a.C. Son personajes del exilio Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son libros que conectan con el exilio. La segunda parte de Isaías, lo que se llama el Deutero Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías y Judith. ¿Qué acontecimientos tenemos en el exilio? El anuncio de la nueva alianza, Jeremías 31, 31 al 34. El anuncio del siervo de Yahvé que espiará por su pueblo, Isaías 52 y 53. Los anuncios del Mesías pastor, Ezequiel 34, 23 al 24. Vamos con la siguiente etapa, la dominación persa, que va del 537 al 333 a.C. Los persas vencen a los babilonios y comienzan a dominar. Y dominan al pueblo de Dios. Tenemos personajes importantes: Esther, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los libros que me conectan con esta etapa son el libro de Esther, Isaías, tercera parte, lo que se llama el Trito Isaías, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Creo que les suena a ustedes quién fue Esther. Fue una judía casada con el rey persa, y el rey persa quería exterminar a los judíos, pero Esther va a interceder por su pueblo. Luego tenemos a Esdras y Nehemías, quienes van a lograr lo que sería la reconstrucción de la ciudad que estaba destrozada luego de la invasión babilónica. Y además Esdras y Nehemías tendrán la misión de la reconstrucción espiritual del pueblo. Los profetas Ageo y Zacarías van a promover la reconstrucción del templo de Jerusalén. Tenemos aquí como libros que me conectan con esta etapa: Esther, el Trito Isaías, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué acontecimientos tenemos? La misión de Esdras y Nehemías hacen que el judaísmo se configure en torno a la ley, la raza y el templo. Si ustedes leen Esdras y Nehemías, y tenemos que leer toda la Biblia, se van a dar cuenta que Esdras y Nehemías van a tener una misión concreta: configurar el judaísmo en torno a la ley, a la raza y al templo. Se es judío,
porque se cumple la ley, la Torá, porque se tiene raza judía y porque se va al templo de Jerusalén. Son los tres pilares del judaísmo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él llevará a su plenitud estos tres pilares. Cristo es la ley. Cristo nos dice que todos somos hermanos. Al contarnos la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña que no interesa la raza. Lo que interesa es ver al otro como prójimo. Y Cristo es el templo. Jesús le dirá a los judíos: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Él hablaba, dice el Evangelio, de su propio cuerpo. Cristo es la ley. Cristo nos hace a todos hermanos. Hay una sola raza, la de los hijos de Dios. Y Cristo es el templo definitivo. Y en Cristo vamos al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos decir de la etapa de la dominación persa que va del 537 al 333 a.C.? Tenemos como personajes a Esther, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros que me llevan a esta etapa son Esther, el Trito Isaías, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los acontecimientos fundamentales están sobre todo concentrados en la misión de Esdras y Nehemías, quienes hacen que el judaísmo se configure en torno a la ley, la raza y el templo. Y ese es el judaísmo en el que se va a encontrar nuestro Señor Jesucristo. Pero Él va a llevar a su plenitud estos 3 pilares. Cristo es la ley. En Cristo hay una sola raza, la de los hijos de Dios. Cristo es el templo. Vamos al helenismo. El helenismo va del 333 al 63 a.C. El año 63 se inicia el dominio de los romanos. El 63 a.C. comienza la dominación romana. Los personajes más importantes son los macabeos, Judas Macabeo y sus hermanos. Y los libros que me llevan a esta etapa es sobre todo el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, o sea, primera y segunda de Macabeos. ¿Y qué acontecimiento podemos señalar como central en el helenismo? La rebelión de los Macabeos, porque expresa que la fe verdadera tiene que ser defendida con la propia vida. De hecho, Judas Macabeo va a morir por defender su fe. Lean 2 de Macabeos capítulo 7, ahí tenemos el martirio de 7 hermanos que prefieren morir antes que renegar de su fe, la fe en el único Dios vivo y verdadero. Nos encontramos, por lo tanto, en esta etapa con un periodo que va del 333 al 63 a.C., con personajes que son sobre todo los hermanos macabeos, Judas Macabeo y sus hermanos, y con los libros primera y segunda de Macabeos. Y el acontecimiento aquí es la rebelión de los macabeos, que expresa que la fe verdadera tiene que ser defendida con la propia vida. Y llegamos a la plenitud de los tiempos. Jesús, nuestro Señor, se calcula que ha nacido el 6 a.C., no nació el 0, hubo un error en el cálculo. Pero lo importante es que Jesús es el centro y la plenitud de la revelación. Y los apóstoles van a transmitir el Evangelio. Entonces, el personaje central es Jesucristo. Es el personaje con mayúsculas de toda la Biblia, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y también son personajes en el Nuevo Testamento los apóstoles, porque ellos transmiten la buena noticia. Los libros tenemos pues
todos los libros del Nuevo Testamento, que son 27, y sobre todo los 4 evangelios tienen que ser siempre los libros referenciales, porque los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Y todo el Nuevo Testamento es la plenitud. Los 4 evangelios traen luz a toda la Biblia. Por eso hay que comenzar a leer la Biblia a partir de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la plenitud de los tiempos, Jesucristo es el acontecimiento mismo. Él es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Jesús es el único Salvador del mundo. Tito 2:13. El acontecimiento con mayúsculas es Jesús. Toda la vida de Jesucristo es salvífica, siendo el punto culmen su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Cuando hablamos de la plenitud de los tiempos, hablamos de que Jesús es el personaje central, también hablamos de los apóstoles y los libros, todos los libros del Nuevo Testamento, que son 27, nos presentan la plenitud de los tiempos. Jesucristo es el acontecimiento mismo. Él es la palabra que se hizo carne y ha habitado entre nosotros. Jesús trae luz a toda la Escritura. Les dejo la tarea. Ya he terminado la clase. Ya les dejo para que se vayan a dormir. Lean Isaías capítulos 52 y 53. Lean Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Lean Ezequiel capítulo 34, versículos 23 al 24 y conéctenlo, cada pasaje, con la vida de Jesús. Conecten cada uno de estos 3 libros con la vida de Jesús. Isaías capítulos 52 y 53, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, y Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 al 24, hagan una conexión con la vida de Jesús. De esa manera, ya ustedes como patitos tienen que ir al agua. Patitos al agua. Vamos con la síntesis. Para la interpretación de la Biblia debemos conocer las etapas de la revelación. Cada etapa tiene un periodo, unos personajes, hay unos libros inspirados que relatan esa etapa y unos acontecimientos salvíficos. Eso es lo que hemos visto. Hemos puesto la etapa, hemos puesto el periodo, hemos puesto los personajes, hemos puesto los libros que me llevan a esa etapa y hemos puesto los acontecimientos más importantes. Muchas gracias por su paciencia. Hemos terminado. Les invito a suscribirse al canal de YouTube. Ahí tenemos colocados los videos de las clases de Biblia. También tenemos colgados los videos de las homilías de cada día en el canal YouTube de la parroquia Santa María de Nazaret. Muchas gracias por su paciencia, estamos avanzando. Hoy ha sido una clase de repente densa, pero ustedes son muy inteligentes y ya captaron la idea. Tenemos la etapa, el periodo, los personajes, los libros y los acontecimientos. De esa manera nos damos todos una idea panorámica de lo que significa la Biblia como una historia de salvación. Voy a darles la bendición, que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José María.
Mañana nos encontramos en el Santo Rosario a las 6:45 de la mañana.